cómo identificar los ruidos que surgen en nuestra bicicleta al manejar. En algunos casos podremos identificar la mayoría de los sonidos de forma sencilla, por conocimiento, por experiencia, pero en otros casos los sonidos no son fáciles de percibir. Entonces, vamos a explicarte cómo diagnosticar con el oído de tal manera que puedas identificar los sonidos de manera rápida para poder darle una solución en el menor tiempo posible. Caso contrario, si es que los sonidos persisten de manera prolongada, esto podría causar problemas serios a algún componente de nuestra bicicleta. Número 1, raspado al pedalear. Si no está alineado correctamente, por ejemplo, el desviador delantero, la cadena podría estar rozando con este desviador y podría provocar entonces una sensación de raspado o arañazo al momento de pedalear o al cambiar las marchas. En el caso de que tu desviador esté alineado y ajustado correctamente y el sonido persista, este entonces podría provenir de los pedales. Podrías tener pedales desgastados, pedales con suciedad, con humedad, con óxido, y entonces estarían provocando el sonido. Hay que revisar que los pedales estén en buenas condiciones, caso contrario, reemplazar. Pero si es que están bien tus pedales, si tu desviador delantero está correctamente, otra razón del sonido podría ser problemas con tus bielas. Quizá le falta algún ajuste. En otros casos podría deberse al eje central o al eje pedalier, como se conoce. Quizás el eje esté desgastado, le falte lubricación, ya cumplió su ciclo de vida, quizás tiene óxido, o en algunos casos podría faltarle ajuste a alguna de las tapas del eje. Asimismo, podrías tener un eje instalado de manera incorrecta. Para ello, simplemente hay que asegurarse que la rotación sea suave o, en todo caso, retirar el eje y volverlo a instalar para asegurarnos que estemos ajustando las tapas de manera correcta, y de esa manera podríamos estar solucionando el problema en el caso de que el sonido esté partiendo de este componente. Número 2. Vibraciones o traqueos. Podría ser causado por el cable del freno o del cambio que esté golpeando el marco en alguna parte de la bicicleta, o incluso podría ser causado por el soporte del agua o del toma todo que no tiene un ajuste preciso, está un poco suelto. También podría ser por alguna fisura que tenga el cuadro de tu bicicleta y que esté provocando este problema de sonido, de vibración. Asegúrate de revisar todas las uniones de soldadura y quizás haya algún tipo de fisura, algún tipo de rajadura, y este sería entonces la razón de las vibraciones o traqueos que esté emitiendo tu bicicleta. Si tu bicicleta, por ejemplo, presenta doble suspensión, hay que revisar que los tornillos no estén sueltos, hay que revisar que estén ajustados con precisión, y de esa manera entonces podremos evitar esos sonidos que podría estar emitiendo los tornillos un poco sueltos. He visto en algunos casos que los calipers o los discos, si están sueltos, pueden provocar vibraciones o traqueos en tu bicicleta. Entonces será necesario que de manera periódica revises estos componentes, porque es normal que por el uso, por la vibración, por los frenados, estos se vayan soltando, y entonces hay que de manera periódica siempre revisar que no se vayan a soltar, y los sonidos podrían estar asociados a estos factores. Otra razón podría ser si tienes una suspensión delantera que está en malas condiciones, tiene demasiada oscilación, entonces esto va a estar provocando una vibración constante, en algunos casos en el manejo y en otros casos solo al momento del frenado. Entonces, si es que ya percibiste que tu suspensión está en malas condiciones, lo mejor es reemplazarlo. También podría estar asociado la vibración o el traqueo al desgaste del sistema de dirección de tu bicicleta o a la falta de ajuste de tu dirección. Entonces, revisar estas secciones y asegurarse que todo marche bien para eliminar la vibración o los traqueos en tu bicicleta. Número 3. Los crujidos que surgen incluso sin que estemos pedaleando. Si oyes un crujido incluso cuando estás avanzando sin pedalear, lo más seguro es que el ruido vaya a proceder del sillín o de la tija. Podría ser que le falte ajuste al sillín, o este podría estar estropeado y lo debería reemplazar. En caso tú te des cuenta que está estropeado, ya no sirve, y entonces es la razón del sonido del crujido. En algunos casos le podría faltar ajuste a tu tija. Podría ser también por los tornillos de fijación que sujeta al manillar. En algunas ocasiones pueden aflojarse, haciendo que al intentar, por ejemplo, controlar y dirigir la bicicleta hacia un lado y hacia otro, con el manillar surjan los crujidos. Si logramos identificar que cuando giramos para un lado y otro, el manillar se dan los crujidos, entonces lo más seguro es que le falte ajuste a los tornillos, o quizás también podría haber algún tipo de fisura, algún tipo de ruptura con nuestra potencia. Entonces, revisemos estos componentes y aseguremos que todo marche bien
En caso siga o persista el crujido, hay que tratar de identificar en otros componentes. Número 4, sonido en las ruedas. Las ruedas podrían estar provocando sonidos molestosos porque rozan con otros componentes, otros elementos de la bicicleta. Podrían estar provocando sonidos, pero también podrían estar provocando obstrucciones, convirtiendo a una bicicleta bastante lenta. Estas pueden ser algunas de las razones del sonido de las ruedas. Número 1, la rueda está incorrectamente instalada. Número 2, el rin está doblado. Número 3, la llanta podría tener alguna protuberancia anormal. Y número 4, alguna de las zapatas del freno está desajustada y está haciendo fricción al neumático en vez de que haga fricción al rin. Para identificar cuál de estas razones que hemos mencionado anteriormente está afectando, hay que inspeccionar cada una de las ruedas, hay que girarlas prestando atención al lugar donde se produce el roce o el sonido. Ahora bien, los roces de nuestra llanta con algún componente, con alguna parte de nuestra bicicleta, no es algo que debemos dejar pasar de largo porque podría provocar problemas serios como nuestro neumático podría reventar, por ejemplo, y causar daños serios. Podría provocar accidentes en el caso de que se dé cuando estemos manejando a alta velocidad. Entonces es sumamente importante prestarle la atención a los sonidos que estén surgiendo de nuestras ruedas. En este caso, lo mejor es no manejar la bicicleta hasta darle solución a dicho problema. Si no tienes el tiempo o el conocimiento para resolver el problema, entonces será necesario que busques la ayuda de un experto, de algún taller de confianza, y de esa manera tener una bicicleta segura para manejar. Número 5, ruidos en la cadena. Si escuchas un constante chillido o un ruido cada 3 o 4 pedaleadas, significa que el problema se encuentra en la cadena. Entonces, si logras identificar el ruido, revisa lo siguiente. Número 1, revisa que la cadena esté limpia y lubricada. Número 2, que no haya ningún eslabón rígido en tu cadena. Número 3, que no haya ningún eslabón roto o doblado en tu cadena. Y número 4, que la cadena no esté rozando con los desviadores, sea el desviador delantero o el desviador posterior. Y número 5, que la cadena no esté torcida. Ahora bien, la limpieza y el mantenimiento de la cadena y del sistema de arrastre en su conjunto es sumamente importante para evitar estos problemas de sonido en nuestra cadena. Entonces, en el caso que hayas identificado, por ejemplo, algún problema señalado anteriormente y que con la limpieza y la lubricación queda a punto la bicicleta, ya no hay ningún sonido, entonces habrás solucionado el problema. Si ya la cadena está dañada, aunque pueda haber maneras de repararla, reemplazándole por secciones nuevas, lo mejor que puedes hacer es reemplazarlo por una nueva, puesto que suelen quedar debilitadas las otras secciones de la cadena vieja y lo más seguro es que te vaya a presentar problema. Otro elemento a tener en cuenta, que es sumamente importante, es el tema de medir el desgaste de tu cadena para poder prevenir entonces estos sonidos que se podrían estar dando con tu cadena al momento de manejar. Número 6, sonidos en los frenos. Ahora bien, los ruidos más comunes causados por los frenos, sea de disco o los frenos de aro o los frenos de cantilever, es un chillido bastante molesto, pero en este caso normalmente no es muy complicado, no es grave, es fácil de solucionar. Ahora bien, las posibilidades que podrían estar causando los sonidos en los frenos pueden ser las siguientes. Número 1, las zapatas, dependiendo del tipo de freno que vayas a usar o que estés usando, podrían estar instaladas de forma incorrecta. Número 2, las zapatas o las pastillas podrían estar desgastadas. Número 3, el caliper o el freno cantilever no está centrado correctamente. Número 4, el ring o el disco podría estar sucio o podría estar grasoso y entonces este podría estar provocando esos sonidos. Número 6, los discos podrían estar torcidos. Y número 7, los caliper y los frenos cantilever podrían estar sueltos. Entonces, los frenos, teniendo en cuenta que soportan fuertes vibraciones y esto podría estar provocando los desajustes de los tornillos, entonces los sonidos podrían estar dándose por esa razón. Por lo tanto, se debería revisar que todos los tornillos y tuercas estén bien ajustados para el correcto funcionamiento y de esa manera solucionar el problema del sonido. Recuerda, además, proteger los discos y los rines del aceite, de la grasa, mientras se realiza, por ejemplo, el mantenimiento a la bicicleta, pues caso contrario,
esto podría ser la razón del sonido que emiten los frenos de tu bicicleta. Entonces revisa que las pastillas o las zapatas de tus frenos estén limpias, estén en buenas condiciones. Si por ejemplo usamos algún tipo de freno de aro o los frenos cantilever, normalmente podrían causar sonidos si usamos las zapatas de manera excesiva hasta pasar el límite, porque estas normalmente tienen en su interior una parte metálica. Cuando sobrepasamos el uso, esta parte metálica sobresale y cuando frenamos, este podría estar causando el sonido en nuestra rueda, pero no solo el sonido, sino también podría estar provocando serios problemas a nuestro ring. Entonces hay que tener en cuenta mucho más cuidado con los frenos cantilever que con los frenos de disco, que no tienen ninguna diferencia con la rueda, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, no solo se trata de la molestia que causan los ruidos, sino también se trata de la seguridad, se trata de la tranquilidad y de evitar contratiempos y gastos de dinero. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.